qué es la comunicación política. Se trata de un concepto sumamente interesante y que ha tenido pues, interpretaciones de muy diferente naturaleza. Reúne dos palabras complejas, dos conceptos, dos disciplinas, dos universos de reflexión en una relación que ha sido, como digo, interpretada de muy diferentes maneras. Por un lado, podemos preguntarnos si la comunicación es en sí misma un acto político y por otro lado, si la política puede hacerse sin comunicación. ¿Por qué hablar de comunicación política? Bueno, la unión de estas dos palabras tiene que ver con la necesidad de referirse a un cierto tipo de contenidos comunicativos, los que hacen referencia a la política, pero también a un universo de entendimiento de la política. La comunicación política se ha convertido entonces en un campo disciplinar de los estudios de la comunicación y de la ciencia política. Comunicación política se ha convertido incluso en un campo de trabajo para los profesionales de la comunicación y de la ciencia política. Comunicación política hace referencia entonces a un universo en donde está de por medio la toma de decisiones. ¿Quién toma las decisiones y cómo? Desde esta perspectiva es evidente que tenemos que distinguir a la comunicación política de otras formas de comunicación, la comunicación organizacional, la comunicación de las instituciones, la comunicación para la persuasión, la comunicación para el convencimiento. En esta lógica, la comunicación política debe ser entendida, me parece muy pertinente, el planteamiento de autores como Dominic Walton, que señalan que la comunicación política debe de ser entendida como un universo de encuentro e incluso de enfrentamiento, un universo de debate y de deliberación en donde entran en juego al menos tres razones o tres lógicas distintas. Por un lado, la lógica de los políticos, de quienes hacen política desde el ejercicio de la política como profesión y que en el paso del tiempo y en las sociedades contemporáneas, pues a veces piensan que ellos son los únicos con derecho a hacer política. Los políticos que forman parte de los partidos, los políticos que forman parte de los gobiernos en sus distintos niveles o que están interesados en acceder a los cargos públicos. Por otro lado, tenemos como un actor con voz propia a los medios de comunicación. Y los medios de comunicación que han dejado de ser simples transmisores de mensajes para convertirse también en actores de la política, en actores políticos, como señala Walton, con voz propia, con su propia recurso de legitimidad, fundamentalmente ligado a la credibilidad, al profesionalismo y a la confianza de quienes reciben los mensajes que ellos transmiten. Y por otro lado, la voz más importante, pero la voz sin duda más acallada en este diálogo público, que es el de la ciudadanía, la sociedad, lo que en algunos casos se entiende como la opinión pública, las opiniones de los públicos, lo que la gente cree, lo que la gente opina, lo que la gente requiere, la manera como usa y propone
acceder a la defensa de sus intereses y de sus necesidades. La escuela de pensamiento que inaugura Dominic Bolton, entre otros autores, a los que se adscriben, por ejemplo, Elizabeth Noel Newman con su Espiral del Silencio, o José María Canel en España, proponen efectivamente, retomando el concepto habermasiano de democracia deliberativa, que las sociedades contemporáneas son sociedades donde la democracia requiere y tiene como punto de partida fundamental el debate público, el debate de las ideas. Sartori dice: la democracia es un gobierno de opinión. Y esa opinión es una opinión que se forma en el debate, que se forma a través de la información, que se forma a través del intercambio que pasa por los medios de comunicación y pasa también por el ejercicio del poder. Estas tres esferas, la de los políticos, la de los medios, la de la opinión pública, tienen un momento en donde se encuentran pues como en una esfera propia, que es la llamada esfera de lo público. Este espacio de lo público, que en las épocas de la Revolución Francesa tendía a denominarse como la plaza pública, es el momento en donde estos discursos se confrontan y donde se tiene la oportunidad no de aniquilar uno a otro, sino en condiciones democráticas de construir a partir de estos respuestas a los requerimientos de la sociedad en la perspectiva del interés público. La esfera pública es el espacio en donde podemos encontrarnos en lo que nos compete como colectivo, en donde debemos de reconocer las diferencias, en donde debemos de reconocer la heterogeneidad de la sociedad que caracteriza el mundo actual y que requiere no solamente de construir mayorías que de una manera u otra tomen decisiones, sino que incluyan a quienes no están en esas mayorías, que incluyan a quienes difieren de esos consensos. La democracia es no solamente la construcción de decisiones por mayoría, sino sobre todo el reconocimiento del disenso, el espacio para la construcción del disenso y la oportunidad de elaborar decisiones a partir de recoger las diferencias. La comunicación política es entonces el proceso a través del cual es posible que la sociedad se comunique consigo misma para construir su propia figura social, que en condiciones de sociedades donde prevalece el individuo como un propietario privado, autónomo, donde la esfera de lo privado se distancia de la esfera de lo público, requiere de instrumentos a través de los cuales conectar su socialidad. Estos instrumentos, por supuesto, tienen como elemento sustantivo el mercado, el intercambio mercantil, pero también el intercambio de las ideas, también el intercambio de la información, también el intercambio de las interpretaciones del presente y sobre todo de cómo queremos construir nuestro futuro. En este sentido, el ejercicio de la política se convierte no solamente en la elaboración del poder, en el ejercicio del poder, sino sobre todo en la construcción del futuro como comunidad, como sociedad. Desde esa perspectiva, el concepto de comunicación política se aleja de lo que podría significar simple y sencillamente la manera como los partidos políticos se comunican con la sociedad, tal como lo recoge, por ejemplo, el lenguaje electoral,
que habla del modelo de comunicación política como aquel que está plasmado en las normas electorales, que permite y limita el intercambio de discursos durante los procesos electorales, antes de los procesos electorales y en la vida cotidiana, o la comunicación política como el ejercicio de la mercadotecnia, como lo miran las empresas y organizaciones que se dedican a construir discursos para las campañas políticas. Comunicación política no es marketing electoral, comunicación política no es hablar de política para que otros escuchen. Comunicación política es hablar de política, hacer política y a través de ese ejercicio abrir el espacio para la deliberación colectiva y tomar las decisiones que el intercambio de voces requiere en sociedades que aceptan la diferencia y que se reconocen como heterogéneas. Eso sería, desde mi perspectiva, lo que significa el concepto de comunicación política. Por eso, hoy en día, la comunicación política es un campo de estudio. Desde la comunicación política debemos advertir, observar cuáles son las reglas del juego para que la sociedad pueda tener esos intercambios. ¿De qué tamaño es el margen en donde la esfera de los políticos acepta y limita o abre la oportunidad de la diversidad de voces que se expresan a través de los medios de comunicación? ¿De qué tamaño y en qué magnitud los medios de comunicación conectan a las sociedades que requieren de sus tecnologías y sus recursos para traducir los mensajes en respuestas? ¿De qué tamaño es la posibilidad de que los medios de comunicación se conviertan en actores influyentes en la vida colectiva? Y por supuesto, ¿de qué tamaño es la posibilidad para que el público tenga la libertad de constituirse como sociedad informada y como sociedad capaz de traducir esa información en argumentación y en debate que trascienda y que tenga la posibilidad de intervenir en el ejercicio de la toma de decisiones? En esta perspectiva, el debate público es mucho más amplio que el que logran recoger los representantes populares electos con el voto, que es la voz de los ciudadanos expresada en las urnas, y que tiende a quedarse encerrado en la esfera parlamentaria. El debate público de estos representantes populares requiere este intercambio con la sociedad y para la sociedad, y este requiere necesariamente de los medios. La búsqueda del equilibrio entre estas tres esferas es sin duda el mayor de los retos de las democracias contemporáneas, y en esa lógica la comunicación política libre, la comunicación política amplia, la comunicación política democrática, pues es uno de los anhelos sin duda más importantes de nuestro tiempo.